Un hombre rechazado dedicó 15 años de su vida a planear la venganza perfecta. Construyó un imperio, cambió su identidad y se infiltró en la familia que una vez lo despreció. Todo estaba meticulosamente calculado para el momento de su gran revelación. Pero cuando finalmente llegó la hora de ejecutar su plan, Gabriel descubrió un secreto devastador que cambiaría todo lo que creía saber sobre el pasado. Una verdad tan dolorosa que ninguna fortuna o poder podría borrar, y que lo forzaría a cuestionar no solo su venganza, sino toda la vida que había construido basada en el resentimiento. Agradecimientos especiales a Luisa Marín de Costa Rica y Socorro Martínez de Perú. No olviden suscribirse al canal y comentar su nombre y país para aparecer en el próximo video. El sol andaluz caía implacable sobre los tejados del barrio obrero donde había crecido Gabriel Mendoza. Las calles estrechas de aquel suburbio de Sevilla guardaban cada historia de sacrificio de su familia, cada momento de escasez transformado en dignidad por su madre, quien limpiaba casas ajenas para que él pudiera soñar con un futuro diferente. A sus 19 años, Gabriel ya conocía el peso del trabajo duro, sus manos encallecidas por las horas extras en la construcción y las noches sirviendo mesas en eventos para los que nunca sería invitado. Aquella tarde de julio, mientras se ajustaba la pajarita del uniforme de camarero frente al espejo agrietado de su habitación, no podía imaginar que el evento en aquel palacete del barrio de Santa Cruz cambiaría irrevocablemente el curso de su existencia. «No te quedes mirando a los invitados», le había advertido el jefe de camareros, como si necesitara recordarle la invisible pero infranqueable línea que separaba a quienes servían de quienes eran servidos en aquella España de contrastes. Fue entre bandejas de canapés y copas de cava cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía Vidal. Ella, heredera de una de las familias más tradicionales de Andalucía, parecía fuera de lugar entre risas artificiales y conversaciones vacías. Gabriel intentó mantener la profesionalidad mientras servía en aquella fiesta ostentosa, pero algo en la mirada de Sofía, una mezcla de curiosidad y rebeldía contenida, lo desarmó por completo. Cuando ella rechazó discretamente la copa que le ofrecía para susurrarle: «¿No te aburre terriblemente todo esto?». Con una sonrisa cómplice, Gabriel supo que estaba en peligro. Aquella noche, después de que los invitados se marcharan, la encontró esperándolo en la entrada de servicio. «Muéstrame la Sevilla que no conozco», le pidió con una determinación que contradecía su apariencia delicada. Y así, bajo un cielo estrellado junto al Guadalquivir, comenzó un romance que desafiaría todas las convenciones sociales. Una historia de amor que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Durante 2 años, Gabriel y Sofía construyeron su propio mundo en los márgenes de 2 realidades incompatibles. Se encontraban en azoteas anónimas, en pequeñas cafeterías de barrios alejados, en rincones donde las miradas de desaprobación no pudieran alcanzarlos. Gabriel continuaba sus estudios de ingeniería en la Universidad de Sevilla mientras trabajaba para mantenerse, y Sofía fingía interés en las presentaciones de potenciales pretendientes que su familia organizaba meticulosamente. Las noches en que podían escaparse eran su verdadero refugio, momentos robados al destino que parecía empeñado en separarlos. Con la familia Vidal y prejuicios acumulados, veía con horror los rumores sobre la relación de su hija con un don nadie del extrarradio. «Es solo una fase, una rebeldía pasajera», aseguraba el padre de Sofía en las reuniones familiares, mientras aumentaba la presión sobre ella para que entrara en razón y aceptara el futuro que le correspondía por nacimiento. El principio del fin llegó envuelto en seda y promesas. Alberto Salgado, heredero de una prominente constructora madrileña, apareció en 1900.
La vida de Sofía como la personificación de todo lo que sus padres deseaban para ella. Educado en las mejores escuelas europeas, con un apellido respetado y un futuro asegurado, Alberto representaba la seguridad que Gabriel nunca podría ofrecerle. Las llamadas de Sofía comenzaron a espaciarse. Sus encuentros se volvieron más breves, cargados de un silencio que presagiaba lo inevitable. Gabriel percibía el cambio. Sentía cómo ella se alejaba gradualmente, seducida no tanto por Alberto, sino por la posibilidad de una vida sin conflictos, sin tener que justificar constantemente sus elecciones. La presión familiar, los comentarios constantes sobre asegurar su futuro y pensar con sensatez, fueron erosionando la determinación de Sofía hasta que una tarde lluviosa, en un café casi vacío del centro, pronunció las palabras que destruirían el mundo que habían construido. No podemos seguir engañándonos, Gabriel. Pertenecemos a mundos diferentes. La devastación que siguió al abandono consumió a Gabriel por completo. Las aulas de la universidad se convirtieron en espacios hostiles, donde cada ecuación, cada teoría parecía insignificante frente al dolor que lo ahogaba. Abandonó los estudios que tanto esfuerzo le habían costado, incapaz de concentrarse en un futuro que ya no tenía sentido. Las noticias sobre el compromiso de Sofía con Alberto circularon rápidamente por Sevilla. Cada titular en la sección de sociedad era como un puñal que profundizaba su herida. Fue entonces, en medio de 1900, aquel abismo personal, cuando recibió una llamada inesperada. Una empresa constructora en Barcelona buscaba jóvenes dispuestos a formarse mientras trabajaban en proyectos internacionales. Sin nada que lo atara ya a Sevilla, Gabriel aceptó inmediatamente, viendo en aquella oportunidad no solo una escapatoria, sino también la primera piedra de lo que se convertiría en su venganza silenciosa contra el mundo que lo había rechazado. Empacó sus escasas pertenencias y, sin despedirse de nadie, abordó un tren hacia Barcelona, llevando consigo únicamente su dolor y una determinación feroz de demostrar su valía. La Barcelona cosmopolita recibió a Gabriel con la indiferencia propia de las grandes ciudades, un anonimato que resultó reconfortante para alguien que deseaba reinventarse. Los primeros meses fueron de trabajo extenuante en la constructora, donde su determinación y capacidad de aprendizaje llamaron rápidamente la atención de sus superiores. Mientras sus compañeros regresaban exhaustos a sus hogares, Gabriel permanecía estudiando planos y aprendiendo sobre materiales innovadores, convirtiendo el dolor en combustible para su ambición. Su talento natural para la ingeniería, combinado con una ética de trabajo implacable, lo catapultó a posiciones de mayor responsabilidad. En menos de 2 años ya coordinaba equipos en proyectos cada vez más ambiciosos, absorbiendo conocimientos técnicos y empresariales con una voracidad que asombraba a quienes lo rodeaban. El traslado a Valencia llegó como reconocimiento a su dedicación, cuando la empresa lo designó para supervisar la construcción de un complejo turístico de lujo en la costa mediterránea. Gabriel, ahora con 25 años, había aprendido a moverse con soltura en círculos empresariales, donde nadie cuestionaba sus orígenes humildes, solo valoraban su capacidad para entregar resultados excepcionales. Fue durante la inauguración de este proyecto cuando un empresario emiratí, impresionado por las soluciones innovadoras que Gabriel había implementado, le ofreció una oportunidad en Dubái. La propuesta era tentadora: triple salario, participación en beneficios y la posibilidad de trabajar en algunos de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo. Sin ataduras emocionales ni raíces que lo anclaran a España, Gabriel aceptó sin titubear, viendo en Oriente Medio el escenario perfecto para continuar su ascenso.
El desierto de los Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el lienzo donde Gabriel comenzó a plasmar su visión. Lejos quedaba aquel joven camarero de Sevilla, ahora enfundado en trajes a medida y hablando con fluidez 4 idiomas, negociaba con jeques y magnates internacionales. Su especialización en arquitectura sostenible, adaptada a climas extremos, revolucionó el enfoque de varios proyectos emblemáticos en la región. Gabriel no solo aprendió a construir edificios, sino también a forjar alianzas estratégicas y a identificar oportunidades de inversión. Cada decisión acertada, cada proyecto exitoso, alimentaba no solo su cuenta bancaria, sino también aquella herida que, aunque cicatrizada en apariencia, seguía pulsando en lo más profundo de su ser. No era simple ambición lo que lo impulsaba, sino la necesidad visceral de demostrar su valía a quienes lo habían considerado insuficiente. A los 30 años, Gabriel dio el paso definitivo. Fundó su propio conglomerado, el Grupo Mendoza, con sede en Barcelona pero con operaciones en 3 continentes. Su visión de proyectos inmobiliarios sostenibles de alto nivel encontró un mercado receptivo en una época donde la conciencia ambiental comenzaba a influir en las decisiones de inversión. Contrató a los mejores talentos, muchos provenientes de entornos desfavorecidos como el suyo, creando equipos diversos que aportaban perspectivas únicas a cada proyecto. Su imperio creció exponencialmente, diversificándose en energías renovables, materiales innovadores y tecnologías constructivas revolucionarias. Las revistas especializadas lo calificaban como el visionario silencioso, un empresario que transformaba el paisaje urbano global sin buscar protagonismo mediático. 15 años después de haber abandonado Sevilla con el corazón destrozado, Gabriel Mendoza se había convertido en un hombre poderoso, cuya fortuna personal se estimaba en miles de millones. Sin embargo, el éxito material no había llenado el vacío que Sofía dejó. Vivía en áticos lujosos que nunca sentía como hogar. Mantenía relaciones superficiales con mujeres hermosas que no lograban traspasar la coraza que había construido alrededor de sus emociones. En noches solitarias, contemplando los impresionantes skylines que había ayudado a crear, se preguntaba si todo aquel imperio tenía algún sentido. Fue durante una de estas reflexiones cuando tomó una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Era hora de regresar a España, no como el joven rechazado que se marchó, sino como el magnate que podría comprar 10 veces el patrimonio de quienes alguna vez lo menospreciaron. El tiempo de la venganza había llegado. El regreso de Gabriel a España se produjo con la discreción que caracterizaba todos sus movimientos. A pesar de su inmensa fortuna, había logrado mantener un perfil bajo en los medios, apareciendo rara vez en fotografías y evitando las entrevistas. Esta reserva calculada le otorgaba ahora una ventaja estratégica. Podía moverse por Madrid como un fantasma adinerado, reconocido solo en círculos empresariales selectos. Adquirió un ático espectacular con vistas al Parque del Retiro, decorado con un minimalismo elegante que contrastaba con la opulencia ostentosa de muchos de sus competidores. Desde aquella atalaya privilegiada, comenzó a tejer los hilos de un plan que había estado gestándose en su mente durante años. No buscaba una venganza ruidosa y evidente, sino algo más sutil y devastador. Quería que Sofía experimentara la misma sensación de pérdida y traición que él había sufrido. La primera fase de su estrategia consistió en contratar a un equipo discreto de investigadores privados para localizar a Sofía y conocer cada detalle de su vida actual. Los informes llegaron a su escritorio 3 semanas después, revelando una realidad que no había anticipado. Sofía Vidal nunca se había casado con Alberto Salgado.
Después de un compromiso muy publicitado, la relación se había disuelto por razones que permanecían en el ámbito privado. Actualmente dirigía una fundación para niños huérfanos en Valencia, una organización respetada que había crecido considerablemente bajo su liderazgo. Las fotografías adjuntas mostraban a una mujer de belleza madura, con líneas de expresión que hablaban de experiencias intensas y una mirada que conservaba aquella chispa de determinación que lo había cautivado años atrás. Gabriel pasó horas estudiando cada imagen, cada recorte de prensa, cada detalle de la vida que Sofía había construido sin él, sintiendo cómo su resolución flaqueaba momentáneamente antes de endurecerse nuevamente. El informe también contenía información detallada sobre la familia Vidal, incluyendo a Carmen, la hermana menor de Sofía. 7 años más joven, Carmen había seguido un camino diferente al esperado por la tradicional familia andaluza. Arquitecta talentosa, formada en la Universidad Politécnica de Madrid, había rechazado incorporarse a los negocios familiares para desarrollar proyectos de rehabilitación en barrios históricos. Gabriel vio en ella el punto débil perfecto para su plan. Acercarse a la familia Vidal a través de Carmen le permitiría eventualmente llegar a Sofía sin levantar sospechas. Estudió meticulosamente los círculos sociales que frecuentaba la joven arquitecta, los proyectos en los que trabajaba y las causas que apoyaba. Descubrió su pasión por el arte contemporáneo y su participación regular en eventos benéficos en el Museo Reina Sofía, información que utilizaría para orquestar un encuentro aparentemente casual. La oportunidad perfecta se presentó durante una gala benéfica para la restauración de patrimonio histórico. Gabriel realizó una generosa donación anónima que le garantizó una invitación y se aseguró de que su nombre en la lista de asistentes apareciera como Gabriel Navarro, utilizando el apellido materno que nadie relacionaría con aquel joven de Sevilla. La noche del evento, vestido con un traje hecho a medida que realzaba su figura atlética mantenida a pesar de los años, se movió con calculada naturalidad entre la élite madrileña. Observó a Carmen desde la distancia, estudiando sus gestos, la forma en que interactuaba con los demás invitados, esperando el momento oportuno para acercarse. Cuando finalmente la vio sola frente a una instalación artística, Gabriel actuó con la precisión de quien ha ensayado mentalmente cada paso de un elaborado baile. «Disculpe, ¿es usted Carmen Vidal? He seguido su trabajo en la rehabilitación del barrio de Lavapiés. Es verdaderamente inspirador ver cómo ha integrado elementos históricos con necesidades contemporáneas», comentó Gabriel con una admiración que no era completamente fingida, pues había estudiado a fondo sus proyectos. La sorpresa y el interés profesional iluminaron el rostro de Carmen, quien no estaba acostumbrada a que reconocieran su trabajo en eventos sociales, donde generalmente era vista solo como la hermana menor de Sofía. La conversación fluyó con naturalidad hacia temas de arquitectura sostenible, campo en el que Gabriel podía hablar con auténtica autoridad. Mencionó vagamente ser un empresario interesado en proyectos con impacto social, sin revelar la magnitud de su imperio. Al despedirse, después de una hora de conversación estimulante, Gabriel había conseguido exactamente lo que buscaba: una invitación para visitar uno de los proyectos de Carmen la semana siguiente. El primer movimiento de su partida de ajedrez había sido ejecutado con maestría, y ahora solo quedaba avanzar metódicamente hacia su objetivo, en final, llegar a Sofía y hacerle pagar por haberlo abandonado 15 años atrás. Durante las semanas siguientes, Gabriel cultivó cuidadosamente su relación con Carmen, mostrándose como un hombre sensible y comprometido con causas sociales. Visitó sus proyectos de rehabilitación urbana, aportó sugerencias valiosas basadas en su experiencia internacional
y ofreció discretamente financiación para iniciativas que ella mencionaba con pasión, pero que carecían de recursos suficientes. En cada encuentro, Gabriel dosificaba estratégicamente la información sobre sí mismo, un empresario exitoso pero discreto, con un pasado humilde que explicaba su interés por proyectos de impacto social, un hombre solitario que había priorizado su carrera sobre su vida personal. Nunca mencionaba su verdadera fortuna ni la magnitud de su imperio empresarial, presentándose como un exitoso emprendedor de nivel medio, lo suficientemente impresionante para despertar interés, pero no tanto como para levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Carmen, acostumbrada a vivir bajo la sombra de su hermana mayor y a tratar con hombres que se acercaban a ella por su apellido o conexiones familiares, encontró refrescante la aparente autenticidad de Gabriel. Le intrigaba su combinación de conocimiento técnico y sensibilidad social, su manera de escuchar atentamente cuando ella hablaba de sus sueños profesionales. A diferencia de otros hombres que había conocido, Gabriel parecía valorarla por sus propios méritos, no como un camino hacia algo o alguien más. Esta percepción, irónicamente opuesta a la realidad, fue el cimiento sobre el que Gabriel construyó su estrategia de acercamiento. Cada gesto calculado, cada interés fingido, cada admiración expresada estaba diseñado para ganar la confianza de Carmen sin despertar sus defensas naturales. En sus momentos de soledad, Gabriel experimentaba destellos de culpabilidad al manipular a una mujer cuyo único pecado era ser hermana de quien lo había herido, pero rápidamente sofocaba estos sentimientos recordando la humillación y el dolor que había sufrido. El plan de Gabriel avanzó a un nuevo nivel cuando, después de varios encuentros casuales en eventos culturales y visitas a proyectos arquitectónicos, sugirió acompañar a Carmen a un concierto en el Palau de les Arts, Reina Sofía de Valencia. La elección del lugar no era arbitraria. Sabía que aumentaba las posibilidades de un encuentro con Sofía, quien residía en la ciudad mediterránea. Carmen aceptó entusiasmada, interpretando la invitación como una señal de que su relación evolucionaba hacia algo más personal. Durante el viaje en tren de alta velocidad, Gabriel escuchó atentamente mientras ella compartía anécdotas familiares, absorbiendo cada detalle que pudiera resultarle útil posteriormente. Cuando Carmen mencionó que su hermana dirigía una fundación para niños huérfanos en la misma ciudad, Gabriel fingió interés casual, comentando que siempre había admirado a quienes dedicaban su vida a causas nobles. «Quizás podríamos visitarla mientras estamos aquí», sugirió con estudiada indiferencia, sabiendo que plantaba la semilla para el encuentro que tanto había planificado. La ciudad de las artes y las ciencias resplandecía bajo el sol valenciano cuando Gabriel y Carmen recorrían sus impresionantes estructuras después del concierto. La arquitectura futurista de Calatrava proporcionaba el escenario perfecto para que Gabriel demostrara su conocimiento y sensibilidad artística, cautivando aún más a Carmen con observaciones perspicaces sobre el equilibrio entre forma y función. Fue en ese momento, mientras contemplaban el reflejo del hemisféric en las aguas que lo rodeaban, cuando Carmen recibió una llamada de Sofía, invitándolos a tomar un café. Gabriel sintió que su corazón se aceleraba, aunque su rostro mantuvo la compostura. 15 años de preparación emocional no habían sido suficientes para este momento. Mientras caminaban hacia la cafetería donde se encontrarían con ella, Gabriel repasaba mentalmente su estrategia: mostrarse amable pero reservado, un hombre seguro de sí mismo, sin rastros del joven vulnerable que había sido destruido por el rechazo. El tiempo pareció detenerse cuando Gabriel vio a Sofía por primera vez después de 15 años. Sentada en la terraza de una elegante cafetería,
con el cabello recogido en un moño informal y gafas de sol que ocultaban parcialmente su mirada, emanaba una serenidad que contrastaba con la imagen que había construido de ella en su mente. Carmen los presentó con entusiasmo, destacando el interés de Gabriel en proyectos sociales. Sofía extendió su mano con una sonrisa educada, sin el más mínimo indicio de reconocimiento en su rostro. Los años, el cambio físico de Gabriel, ahora más corpulento, con algunas canas prematuras en las sienes y una barba perfectamente recortada, y quizás la culpa enterrada profundamente en su subconsciente, habían borrado completamente al joven camarero de su memoria. Este no reconocimiento, lejos de aliviar a Gabriel, intensificó su resentimiento. Tan insignificante había sido en su vida que ni siquiera podía recordarlo. La conversación fluyó con una normalidad que resultaba surreal para Gabriel, quien respondía preguntas sobre su trabajo mientras estudiaba cada gesto, cada expresión de la mujer que había destrozado su corazón, y ahora lo miraba como a un perfecto desconocido. Lo que Gabriel no podía imaginar mientras mantenía aquella conversación, aparentemente trivial, era el torbellino de emociones que se agitaba en el interior de Sofía. Bajo su fachada de serenidad y profesionalismo, guardaba un secreto que había marcado irrevocablemente su existencia. 15 años atrás, apenas 2 semanas después de haber terminado su relación con aquel joven de los suburbios sevillanos, Sofía había descubierto que estaba embarazada. La noticia, que en otras circunstancias podría haber sido motivo de alegría, cayó sobre ella como una sentencia. Atrapada entre el amor que aún sentía por Gabriel y la presión familiar que la había empujado a los brazos de Alberto, Sofía había pasado días enteros debatiéndose entre el deber y el deseo, entre las expectativas ajenas y sus propios sentimientos. Finalmente, reuniendo todo su coraje, había decidido buscar a Gabriel para informarle sobre el hijo que esperaban, convencida de que merecía conocer la verdad independientemente de la decisión que tomaran después. Aquella fatídica tarde de marzo, Sofía había conducido hasta el modesto apartamento donde Gabriel vivía con su madre. Desconocía que él, devastado por la ruptura, había aceptado ya la oferta de trabajo en Barcelona y se había marchado 2 días antes. Lo que tampoco sabía era que Alberto, consumido por los celos y la sospecha, la había seguido discretamente en su propio vehículo. Cuando Sofía, tras descubrir la ausencia de Gabriel, regresaba abatida por la carretera costera valenciana, Alberto la interceptó, forzándola a detenerse en un mirador solitario. La discusión que siguió fue escalando en intensidad, con Alberto alternando entre súplicas de reconciliación y acusaciones hirientes. ¿Es por él? ¿Por ese don nadie? ¿O acaso hay algo más que no me estás diciendo? Había gritado, agarrándola del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Sofía, protegiendo instintivamente su vientre, le había confesado entonces su embarazo, esperando quizás despertar su comprensión o al menos aplacar su ira. La reacción de Alberto fue devastadora. Cegado por la rabia y el orgullo herido, la arrastró hacia su automóvil, insistiendo en que regresaran juntos a Sevilla para arreglar el problema discretamente. Durante el trayecto, conduciendo a una velocidad excesiva por la sinuosa carretera mientras continuaba la discusión, perdió el control del vehículo en una curva pronunciada. El impacto contra la barrera de contención fue brutal. El coche dio varias vueltas antes de detenerse, convertido en un amasijo de hierros retorcidos. Sofía, inconsciente y gravemente herida, fue trasladada de urgencia al Hospital La Fe de Valencia, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizarla. Cuando finalmente despertó 3 días después, la primera noticia que recibió fue que había perdido al bebé. Alberto, quien había sufrido solo heridas leves, permanecía a su lado, deshecho en lágrimas de arrepentimiento.
suplicando un perdón que Sofía supo inmediatamente que jamás podría concederle. Los meses siguientes fueron un infierno de rehabilitación física y devastación emocional. Sofía permaneció hospitalizada durante casi medio año, sometida a múltiples cirugías para reparar los daños causados por el accidente. Su cuerpo se recuperaba lentamente, pero su espíritu parecía haberse quebrado irreparablemente. La pérdida del hijo que nunca llegó a conocer, combinada con la imposibilidad de contactar con Gabriel para compartir su dolor, la sumió en una depresión profunda que preocupó seriamente a los especialistas que la atendían. Cuando finalmente recibió el alta médica, Sofía era una persona diferente. La joven vivaz y rebelde había sido reemplazada por una mujer silenciosa, marcada por un dolor que pocos comprendían. Rompió definitivamente con Alberto, rechazando sus intentos de reconciliación y las presiones familiares para mantener las apariencias. En un acto que sorprendió a toda la sociedad sevillana, anunció su intención de trasladarse permanentemente a Valencia, lejos de los recuerdos y las expectativas que la asfixiaban. Fue en Valencia donde Sofía encontró finalmente un propósito que diera sentido a su existencia fracturada. Utilizando la considerable herencia que había recibido de su abuela materna, fundó la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a proporcionar hogar y educación a niños huérfanos. En cada rostro infantil, en cada sonrisa recuperada, en cada futuro rescatado de la desesperanza, Sofía buscaba una forma de honrar la memoria del hijo que había perdido. Con el paso de los años, la fundación creció hasta convertirse en una institución respetada, y Sofía canalizó toda su energía, inteligencia y recursos en su desarrollo. Nunca más mantuvo una relación sentimental seria. Los hombres que intentaron acercarse a ella encontraron una barrera infranqueable, una reserva emocional que nadie lograba penetrar. El único vestigio visible de su dolor era un pequeño medallón de oro que llevaba siempre consigo, dentro del cual guardaba la fecha prevista para el nacimiento de su hijo, 12 de noviembre. Cada año, en esa fecha, Sofía visitaba sola el cementerio de Valencia, donde había adquirido un pequeño nicho simbólico para aquel ser que nunca llegó a conocer el mundo, llevando siempre un ramo de no me olvides azules. Ahora, sentada frente a este desconocido que su hermana le presentaba con evidente entusiasmo, Sofía mantenía la compostura profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. Algo en Gabriel Navarro le resultaba vagamente familiar, como una melodía escuchada hace tanto tiempo que resulta imposible identificar su origen. Quizás era simplemente el acento andaluz que ocasionalmente coloreaba sus palabras, recordándole su Sevilla natal, o tal vez algo más profundo que su mente se negaba a reconocer. Durante la conversación, Gabriel mencionó su interés en proyectos de responsabilidad social corporativa, y Sofía, siempre atenta a posibles colaboradores para su fundación, le habló brevemente sobre Nuevo Amanecer. La pasión con que describía el trabajo con los niños iluminaba su rostro, transformándola momentáneamente en aquella joven vibrante que Gabriel había conocido años atrás. «Deberías visitar nuestras instalaciones algún día», sugirió ella con la cortesía profesional que dispensaba a potenciales donantes, sin imaginar que estaba invitando a su pasado a irrumpir nuevamente en su presente. Los días siguientes a aquel encuentro fueron desconcertantes para Sofía. Sueños fragmentados poblados de imágenes de su juventud en Sevilla la despertaban en medio de la noche, dejándola con una inquietud inexplicable. El medallón que llevaba al cuello parecía pesar más, como si el recuerdo de su pérdida se hubiera intensificado sin razón aparente. Intentó concentrarse en su trabajo, en los nuevos proyectos de expansión de la fundación que requerían toda su atención,
pero la imagen de aquel hombre, Gabriel Navarro, se filtraba en sus pensamientos en los momentos más inesperados. Cuando Carmen la llamó para contarle entusiasmada que Gabriel había expresado interés en conocer más sobre Nuevo Amanecer y posiblemente realizar una donación, Sofía atribuyó su repentina ansiedad al estrés acumulado. «Por supuesto, puede venir cuando guste», respondió con una normalidad que no sentía, mientras una voz interior que no lograba identificar le advertía sobre peligros que no podía nombrar. La visita de Gabriel a la Fundación Nuevo Amanecer se programó para una soleada mañana de abril. Sofía había preparado meticulosamente una presentación sobre los logros y necesidades de la institución, como hacía habitualmente con potenciales benefactores. Sin embargo, al ver a Gabriel atravesar las puertas principales, experimentó una oleada de déjà vu tan intensa que tuvo que apoyarse discretamente en su escritorio para mantener el equilibrio. Él se movía con la confianza de quien está acostumbrado a ocupar espacios de poder, pero había algo en su mirada cuando observaba a los niños jugar en el patio interior, una vulnerabilidad momentánea que despertaba ecos dolorosos en la memoria de Sofía. Durante el recorrido por las instalaciones, Gabriel hizo preguntas perspicaces sobre los programas educativos y de apoyo psicológico, demostrando un conocimiento sobre desarrollo infantil que sorprendió positivamente a Sofía. Los niños que han experimentado pérdidas tempranas necesitan más que techo y comida. Necesitan herramientas para procesar su dolor, comentó él en un momento, con una intensidad que parecía provenir de experiencia personal. Al finalizar la visita, en la privacidad de su oficina decorada con dibujos infantiles enmarcados, Sofía presentó a Gabriel las necesidades financieras más urgentes de la fundación. Esperaba la respuesta típica de los empresarios, promesas vagas de consideración, preguntas sobre beneficios fiscales o visibilidad mediática. En lugar de eso, Gabriel extrajo su teléfono móvil, realizó una breve llamada y luego, con absoluta naturalidad, anunció: «Acabo de instruir a mi departamento financiero para que transfiera 1 millón de euros a la cuenta de la fundación. Considérelo un primer paso en lo que espero sea una colaboración duradera». La cifra, 10 veces superior a la donación más grande que Nuevo Amanecer había recibido jamás, dejó a Sofía momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente recuperó la voz para expresar su agradecimiento, Gabriel la interrumpió con un gesto suave. «No me agradezca. Digamos que estoy saldando una deuda antigua con el destino». La enigmática frase quedó flotando en el aire mientras él se despedía, prometiendo mantenerse en contacto para discutir futuras colaboraciones. Aquella noche, sola en su apartamento con vistas al Mediterráneo, Sofía no podía apartar de su mente el encuentro con Gabriel. La generosidad desproporcionada, las miradas cargadas de significado que no lograba descifrar, la familiaridad inquietante que sentía en su presencia, todo ello la llevó a hacer algo que rara vez permitía: rebuscar en la caja donde guardaba los escasos recuerdos de su vida anterior al accidente. Entre fotografías amarillentas y cartas nunca enviadas, encontró una imagen borrosa tomada durante aquella fiesta en el palacete sevillano, donde había conocido a Gabriel Mendoza, el joven camarero de quien se había enamorado perdidamente. La calidad de la fotografía era pobre, apenas se distinguían los rasgos del muchacho que sonreía tímidamente junto a una versión más joven y despreocupada de ella misma. Sofía estudió la imagen durante largo tiempo, intentando conectar aquel rostro juvenil con el del empresario que había conocido recientemente. ¿Podría ser? No, era imposible. La coincidencia del nombre de pila, Gabriel, debía estar jugando con su mente, haciéndole ver similitudes donde no existían. Guardó la fotografía,
atribuyendo su inquietud a la fecha que se aproximaba, el cumpleaños que su hijo nunca celebraría. Carmen Vidal siempre había vivido bajo la sombra alargada de su hermana mayor. Desde pequeña había escuchado los elogios hacia la belleza, inteligencia y gracia natural de Sofía, mientras ella era descrita como la sensata, la estudiosa, atributos que, aunque positivos, carecían del brillo que rodeaba a su hermana. Esta dinámica familiar había moldeado su personalidad, convirtiéndola en una mujer reservada que buscaba destacar en ámbitos donde no tuviera que competir con el recuerdo de Sofía. La arquitectura había sido su refugio, un campo donde podía expresar su creatividad y sensibilidad sin comparaciones constantes. A sus 28 años, Carmen había logrado construir una reputación respetable en círculos profesionales por sus innovadores proyectos de rehabilitación urbana, aunque para la alta sociedad madrileña seguía siendo principalmente la hermana menor de Sofía Vidal, un apéndice de una historia familiar en la que nunca había sido protagonista. La aparición de Gabriel en su vida representó un cambio radical en esta dinámica. Por primera vez, un hombre se interesaba genuinamente en ella, en su trabajo, en sus ideas, sin mencionar siquiera a su famosa hermana. Durante sus primeros encuentros en eventos culturales, Carmen se había mostrado cautelosa, acostumbrada a que los hombres la utilizaran como puente hacia su familia o sus conexiones. Sin embargo, la persistencia de Gabriel, su conocimiento sobre arquitectura y su aparente sinceridad fueron derribando gradualmente sus defensas. El punto de inflexión llegó durante su visita conjunta a la Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia. Mientras contemplaban la magistral obra de Calatrava, Gabriel había comentado: «Es impresionante, sin duda, pero hay algo especial en tus proyectos de rehabilitación que esto no tiene. Tú preservas el alma de los espacios mientras les das nueva vida. Eso requiere una sensibilidad que pocos arquitectos poseen». Aquellas palabras, pronunciadas con una admiración que parecía genuina, tocaron una fibra profunda en Carmen, quien nunca había recibido un reconocimiento tan específico y personal de su talento. Lo que Carmen desconocía era que cada interacción, cada cumplido, cada gesto de interés formaba parte de un elaborado plan de venganza. Gabriel había estudiado meticulosamente sus proyectos, sus gustos, sus inseguridades, para presentarse como el hombre perfecto para ella. Sabía exactamente qué decir para hacerla sentir valorada, qué temas evitar para no despertar sus sospechas, cómo dosificar su aparente interés para mantenerla intrigada pero segura. Era una actuación magistral basada en años de observar y comprender la psicología humana en el despiadado mundo de los negocios internacionales. Y sin embargo, a medida que pasaban tiempo juntos, algo inesperado comenzó a ocurrir. Gabriel descubrió aspectos de Carmen que genuinamente admiraba. Su dedicación a proyectos sociales no era una pose como la de tantos arquitectos que conocía. Realmente creía en el poder transformador de los espacios bien diseñados. Su inteligencia no era pretenciosa, sino curiosa, siempre buscando aprender y evolucionar. En momentos de descuido, Gabriel se sorprendía disfrutando sinceramente de su compañía, olvidando momentáneamente que ella era solo un medio para llegar a Sofía. Tras la visita a la Fundación Nuevo Amanecer y la generosa donación que había dejado a Sofía visiblemente impresionada, Gabriel intensificó su acercamiento a Carmen. La invitó a una exclusiva exposición de arquitectura sostenible en Barcelona, donde, casualmente, se encontraron con varios socios de su empresa, quienes trataron a Gabriel con una deferencia que revelaba parcialmente su verdadera posición en el mundo empresarial. Carmen, sorprendida por el nivel de respeto que Gabriel inspiraba, comenzó a sospechar que había subestimado su importancia en el sector. «¿Exactamente a qué te dedicas, Gabriel?»,
Preguntó directamente durante la cena en un restaurante con vistas al mar Mediterráneo. Él respondió con una versión cuidadosamente editada de la verdad. Era fundador de un grupo empresarial dedicado a proyectos inmobiliarios sostenibles, con operaciones internacionales, pero un perfil mediático intencionadamente bajo. Prefiero que mis obras hablen por mí, no los titulares, explicó con una sonrisa que desarmó las últimas reservas de Carmen. La relación entre ambos evolucionó rápidamente en las semanas siguientes. Gabriel calculaba cada paso con precisión. Las llamadas diarias, los pequeños detalles que demostraban atención, un libro raro sobre arquitectura modernista que había mencionado casualmente, entradas para un concierto de su compositor favorito. Las confidencias medidas que creaban una falsa sensación de intimidad. Carmen, quien nunca había experimentado este tipo de cortejo, se encontró cayendo en un enamoramiento que la asustaba y emocionaba a partes iguales. Cuando Gabriel sugirió que lo acompañara a un viaje de negocios a Toledo, donde, casualmente, la familia Vidal tenía su residencia ancestral, Carmen aceptó sin titubear. Durante aquel fin de semana, mientras recorrían las estrechas calles medievales de la ciudad imperial, Gabriel mencionó su deseo de conocer a su familia. Me gustaría que tus padres supieran que mis intenciones contigo son serias, comentó con estudiada casualidad mientras contemplaban el atardecer desde el mirador del valle. Carmen, conmovida por lo que interpretó como un paso importante en su relación, organizó inmediatamente un almuerzo familiar para el domingo siguiente. El plan de Gabriel avanzaba exactamente como había previsto. Pronto estaría sentado a la mesa con la familia que una vez lo había considerado indigno de pertenecer a su círculo, incluyendo a la mujer que había destrozado su corazón y aparentemente olvidado su existencia. El almuerzo familiar en la mansión Vidal de Toledo representaba un momento crucial en el plan de Gabriel. Mientras se preparaba en su habitación de hotel, ajustando el nudo de su corbata italiana y revisando mentalmente cada detalle de su falsa identidad, experimentó un momento de vacilación. La imagen de Carmen esperándolo en el vestíbulo, radiante de felicidad ante la perspectiva de presentarlo oficialmente a su familia, provocó una punzada de culpabilidad que intentó sofocar inmediatamente. Esto no es personal, se recordó a sí mismo, es justicia. Sin embargo, cada vez resultaba más difícil mantener la distancia emocional necesaria para ejecutar su venganza. La Carmen que había conocido durante estos meses no era simplemente la hermana de Sofía, era una mujer extraordinaria por derecho propio, alguien que, en otras circunstancias, podría haber significado algo real en su vida. Este pensamiento lo perturbó lo suficiente como para que Carmen notara su tensión durante el trayecto hacia la residencia familiar. ¿Estás nervioso?, preguntó ella con una sonrisa comprensiva, tomando su mano. No es habitual en ti. Gabriel respondió con una media verdad. Es importante para mí causar una buena impresión. La mansión Vidal, una imponente construcción del siglo XVIII, rodeada de jardines meticulosamente cuidados, se alzaba como testimonio del poder y tradición de una de las familias más antiguas de Andalucía. Mientras atravesaban la verja de entrada, Gabriel no pudo evitar comparar este escenario con el modesto apartamento donde había crecido, recordando cómo, 15 años atrás, había sido juzgado insuficiente precisamente por provenir de un mundo tan distante a este. El recibimiento fue cordial, pero medido. Los padres de Carmen, Antonio y Pilar Vidal lo saludaron con la cortesía distante propia de su clase social, evaluándolo discretamente desde el momento en que cruzó el umbral. Gabriel, acostumbrado a negociar con jeques y magnates internacionales, desplegó todo su encanto y sofisticación, hablando con conocimiento sobre arte, política y economía global, dejando entrever su éxito profesional sin resultar ostentoso.
Observó con satisfacción cómo la inicial reserva de Antonio Vidal se transformaba gradualmente en interés, especialmente cuando mencionó casualmente sus conexiones con importantes familias empresariales españolas. La verdadera prueba llegó cuando Sofía se unió al almuerzo, llegando directamente desde Valencia. Gabriel sintió que su pulso se aceleraba al verla entrar en el salón, elegante en un sencillo vestido azul, con el medallón que nunca abandonaba brillando sobre su pecho. A diferencia de su encuentro en la cafetería valenciana, esta vez tendría que mantener una conversación prolongada con ella, bajo la atenta mirada de toda la familia. Para su alivio y simultánea frustración, Sofía seguía sin mostrar signos de reconocerlo, tratándolo con la misma cortesía educada que dispensaba a cualquier nuevo conocido. Durante la comida, servida en vajilla de porcelana francesa por discreto personal doméstico, Gabriel observó las dinámicas familiares con atención analítica. Notó cómo Carmen, a pesar de sus logros profesionales, seguía siendo tratada con cierta condescendencia por sus padres, mientras que cada opinión de Sofía era recibida con deferencia. También percibió la tensión subyacente entre las hermanas, un complejo entramado de amor, rivalidad y secretos no compartidos que podría resultar útil para sus propósitos. Fue durante el café, servido en la terraza con vistas a los jardines, cuando Gabriel ejecutó la siguiente fase de su plan. Con aparente casualidad, mencionó su interés en expandir las actividades filantrópicas de su empresa, buscando causas merecedoras de apoyo sustancial. La visita a tu fundación me impresionó profundamente, Sofía, comentó con calculada admiración. He estado considerando una colaboración más estructurada, quizás financiando completamente la expansión que mencionaste. La propuesta, que implicaría varios millones de euros, captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Sofía, visiblemente sorprendida, intentó mantener su compostura profesional mientras discutían los detalles preliminares. Gabriel observó con satisfacción cómo Antonio Vidal lo miraba ahora con un nuevo respeto, probablemente calculando mentalmente el patrimonio necesario para realizar semejante donación. Carmen, por su parte, lo contemplaba con orgullo y algo más profundo que Gabriel prefirió no analizar demasiado. «Podríamos discutir los detalles en Valencia la próxima semana», sugirió Sofía, claramente intrigada por este benefactor inesperado. «Por supuesto», respondió Gabriel. «Carmen y yo habíamos planeado visitar la ciudad para el Festival de Arquitectura Contemporánea». El lazo se estrechaba. Ahora tenía acceso directo tanto a Carmen como a Sofía, y la familia que una vez lo había despreciado lo recibía con los brazos abiertos, ignorando que albergaban al arquitecto de su propia destrucción. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades que acercaban a Gabriel cada vez más al núcleo de la familia Vidal. Financió generosamente la expansión de la Fundación Nuevo Amanecer, convirtiéndose en su principal benefactor y ganándose la gratitud y admiración de Sofía, quien seguía sin conectar a este sofisticado empresario con el joven camarero sevillano de su pasado. Simultáneamente, su relación con Carmen se profundizaba, transformándose en algo que para ella tenía todos los indicios de un amor verdadero y duradero. Gabriel se encontraba cada vez más atrapado en la complejidad de sus propios sentimientos. Por un lado, la proximidad con Sofía reavivaba constantemente el dolor de su rechazo, alimentando su deseo de venganza. Por otro, los momentos compartidos con Carmen comenzaban a despertar emociones que creía haber enterrado definitivamente tras su experiencia traumática. En ocasiones, cuando estaban solos y ella hablaba apasionadamente sobre sus proyectos o reía con abandono ante alguna broma compartida, Gabriel olvidaba momentáneamente su plan, permitiéndose imaginar una vida diferente,
una donde el pasado no dictara sus acciones. Estos momentos de debilidad eran rápidamente sofocados por el recuerdo de su humillación, pero ocurrían con frecuencia creciente, creando fisuras en la determinación que lo había sostenido durante 15 años. 6 meses después de su primer encuentro con Carmen, Gabriel decidió que había llegado el momento de ejecutar la fase final de su plan. Durante una cena romántica en la azotea de su ático madrileño, con las luces de la ciudad creando un telón de fondo perfecto, se arrodilló ante ella y extrajo un estuche de terciopelo azul. El anillo que contenía un espectacular solitario de platino con un diamante de 5 quilates arrancó un jadeo de sorpresa a Carmen. «Nunca pensé encontrar a alguien como tú», dijo Gabriel, repitiendo palabras ensayadas que para su inquietud contenían más verdad de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?». La respuesta afirmativa de Carmen, entre lágrimas de emoción, selló el compromiso que serviría como plataforma para su venganza. La boda, acordaron, se celebraría en 3 meses en el Palacio de Cibeles, un evento que sin duda atraería la atención de la alta sociedad madrileña. Gabriel visualizaba ya el momento culminante. Durante su discurso como novio, revelaría su verdadera identidad y expondría ante todos los presentes cómo la familia Vidal lo había despreciado años atrás. La humillación pública de Sofía, obligada a enfrentar su pasado frente a la élite social y empresarial, sería su venganza perfecta. Los preparativos para la boda avanzaron rápidamente. Carmen, radiante de felicidad, se sumergió en la organización del que sería el día más importante de su vida, inconsciente de que su prometido lo consideraba más bien el escenario para un ajuste de cuentas largamente postergado. La noticia del compromiso fue recibida con entusiasmo por la familia Vidal, especialmente por Antonio, quien veía en Gabriel, o más bien en Gabriel Navarro, el exitoso empresario, el yerno ideal que siempre había deseado. Sofía, por su parte, expresó una alegría más contenida, genuinamente complacida por la felicidad de su hermana, pero con una sombra de preocupación que no lograba explicar. Durante una de sus frecuentes reuniones para discutir los proyectos de la fundación, había comentado a Gabriel: «Nunca había visto a Carmen tan feliz. Solo espero que», dejando la frase inconclusa, como si temiera expresar una duda que ni ella misma comprendía completamente. Gabriel había interpretado aquel momento como una señal de que, en algún nivel subconsciente, Sofía comenzaba a reconocerlo, o al menos a percibir que algo no encajaba en su historia. El punto de inflexión llegó durante la cena de compromiso, celebrada en el histórico restaurante El Botín, el más antiguo del mundo, según el libro Guinness de los récords. Gabriel había elegido cuidadosamente este lugar por su significado simbólico. Representaba la tradición y permanencia, valores que estaba a punto de hacer añicos con su revelación. La velada transcurría según lo planeado, con 50 invitados seleccionados entre la familia cercana y amigos íntimos, disfrutando del legendario cochinillo asado, mientras brindaban por la felicidad de los novios. Gabriel, impecable en su traje hecho a medida, interpretaba a la perfección su papel de enamorado, atento a cada necesidad de Carmen, encantando a los presentes con anécdotas cuidadosamente seleccionadas de su relación. Fue entonces cuando la vio Mercedes Jiménez, entrando tardíamente al salón privado reservado para la celebración. Su presencia no estaba prevista en los cálculos de Gabriel, antigua amiga de infancia tanto suya como de Sofía en los barrios humildes de Sevilla. Mercedes había sido invitada por Carmen como una sorpresa para su hermana, desconociendo completamente la conexión con el novio. El tiempo pareció detenerse cuando los ojos de Mercedes se posaron en Gabriel. A diferencia de Sofía,
Ella lo reconoció instantáneamente, a pesar de los años transcurridos y los cambios en su apariencia. La expresión de absoluta incredulidad en su rostro alertó a Gabriel de que su cuidadosamente construida fachada estaba a punto de desmoronarse. Con la experiencia de años manejando crisis empresariales, logró mantener la compostura, excusándose brevemente para dirigirse al baño. Mercedes lo siguió, interceptándolo en un pasillo discreto. «Gabriel Mendoza, ¿eres tú, verdad?», preguntó en un susurro urgente, la confusión y la sospecha evidentes en su voz. Gabriel consideró brevemente negar su identidad, pero comprendió la futilidad de tal estrategia. En lugar de eso, optó por una versión modificada de la verdad. «Sí, Mercedes, soy yo. Cambié mi apellido por razones profesionales hace años. Por favor, no digas nada todavía. Quiero sorprender a Sofía con la revelación». La explicación, aunque plausible, no pareció convencer completamente a Mercedes, quien lo estudió con ojos entrecerrados antes de responder: «Hay algo que no me estás contando, Gabriel. Conozco esa mirada tuya desde que éramos niños. ¿Qué estás planeando realmente?». La confrontación con Mercedes desestabilizó momentáneamente a Gabriel. Por primera vez desde que había iniciado su plan de venganza, alguien cuestionaba directamente sus intenciones, amenazando con exponer la elaborada mentira que había construido. Con frialdad calculada, decidió incorporar este imprevisto a su estrategia. «Te lo explicaré todo después de la cena», prometió a Mercedes, regresando al salón con una sonrisa perfectamente ensayada. Durante el resto de la velada, mantuvo un ojo vigilante sobre ella, notando su evidente incomodidad y las miradas evaluadoras que alternaba entre él y las hermanas Vidal. Cuando llegó el momento de los brindis, Gabriel se levantó con copa en mano, preparado para pronunciar el discurso que había planeado como preludio a su gran revelación el día de la boda. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Mercedes se puso de pie abruptamente, el rostro enrojecido por una mezcla de indignación y quizás demasiado vino. «No puedo permitir esto», declaró con voz temblorosa pero decidida. «Este hombre no es quien dice ser». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Gabriel sintió que el control de la situación, meticulosamente mantenido durante meses, se le escapaba entre los dedos como arena fina. «Este hombre», continuó Mercedes, señalando acusadoramente mientras el silencio en el restaurante se volvía opresivo, «es Gabriel Mendoza, del barrio San Bernardo de Sevilla. Trabajaba como camarero para pagar sus estudios cuando conoció a Sofía hace 15 años». Las palabras cayeron como bombas sobre la elegante reunión, provocando jadeos ahogados y murmullos confusos entre los invitados. Carmen, pálida como la porcelana fina que decoraba la mesa, buscó la mirada de Gabriel, una súplica silenciosa por una negación que no llegó. Antonio Vidal se puso de pie, el rostro enrojecido por la indignación, mientras Sofía permanecía inmóvil, como si las palabras de Mercedes hubieran activado un interruptor en su memoria, desencadenando un torrente de recuerdos reprimidos. «¿Es esto cierto?», exigió Carmen con voz apenas audible, los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Gabriel, comprendiendo que su elaborado plan se había adelantado de la manera más caótica posible, decidió en una fracción de segundo que si iba a perderlo todo, al menos lo haría en sus propios términos. «Sí, es cierto», admitió Gabriel, irguiéndose cuán alto era, abandonando la postura ligeramente deferente que había adoptado durante meses para encajar en el mundo de los Vidal. Su voz adquirió el acento andaluz que había suprimido cuidadosamente, y su mirada, ahora despojada de toda pretensión, se clavó directamente en Sofía. «Soy Gabriel Mendoza, el joven que no era suficientemente bueno para la ilustre familia Vidal, el que fue desechado como un inconveniente cuando apareció un pretendiente más adecuado.
La transformación en su presencia fue palpable. Ya no era el refinado empresario Gabriel Navarro, sino el hombre forjado en el resentimiento y la ambición que había construido un imperio para demostrar su valía. Durante 15 años he trabajado para este momento, para estar frente a ustedes, no como el camarero al que despreciaron, sino como alguien con el poder suficiente para destruir todo lo que valoran. El caos se desató en el salón privado de 1900. El botín. Antonio Vidal vociferaba amenazas legales, mientras Pilar intentaba contener el escándalo, urgiendo a los invitados a mantener la discreción. Carmen, devastada por la revelación, se había derrumbado en su silla, sostenida por una amiga que le susurraba palabras de consuelo. En medio de la confusión, Sofía se levantó lentamente, el rostro transformado por una mezcla de reconocimiento tardío y horror creciente. Gabriel. Pronunció su nombre como quien despierta de un largo sueño, conectando finalmente al joven de sus recuerdos con el hombre que tenía delante. Todo este tiempo, ¿todo fue una mentira? La fundación, tu interés en nuestros proyectos, tu relación con Carmen, ¿todo fue parte de algún retorcido plan de venganza? La pregunta flotó en el aire cargado de tensión, exponiendo la magnitud de la manipulación que Gabriel había orquestado. Por un instante, viendo el dolor genuino en los ojos de Sofía, Gabriel sintió que su resolución flaqueaba. Pero el recuerdo del rechazo, del abandono, de los años construyendo su vida alrededor de este momento, endureció nuevamente su determinación. ¿Y qué esperabas? Respondió con una frialdad que enmascaraba el torbellino emocional en su interior. Me desechaste como si no valiera nada, elegiste la seguridad y el estatus por encima de lo que teníamos. He pasado 15 años construyendo un imperio mientras tú jugabas a la benefactora con niños huérfanos para aliviar tu conciencia. Las palabras calculadas para herir provocaron una reacción inesperada en Carmen, quien se levantó de golpe, la devastación inicial transformada en una furia que pocos le habían visto jamás. «¡Cállate!», gritó con una autoridad que silenció momentáneamente la sala. «No tienes idea de lo que dices. No sabes nada sobre el sufrimiento de Sofía, sobre lo que perdió». Gabriel, desconcertado por esta defensa vehemente, miró alternativamente a las hermanas, percibiendo por primera vez que existía una dimensión de esta historia que desconocía por completo. Fue entonces cuando Carmen, en un arrebato de dolor y rabia, pronunció las palabras que cambiarían irrevocablemente el curso de los acontecimientos. «Ella perdió a tu hijo, imbécil. Perdió a tu hijo en un accidente cuando iba a buscarte para decírtelo». El impacto de esta revelación golpeó a Gabriel con la fuerza de un maremoto, desestabilizando los cimientos mismos de la narrativa que había construido durante 15 años. El tiempo pareció detenerse mientras procesaba lo que acababa de escuchar, cada palabra reverberando en su conciencia con un peso insoportable. «Mi hijo», repitió con voz quebrada, toda pretensión de control abandonada. Sus ojos buscaron desesperadamente los de Sofía, quien ahora lloraba silenciosamente, una mano aferrando instintivamente el medallón que colgaba de su cuello. La expresión de Gabriel transitó por un caleidoscopio de emociones: incredulidad, confusión, horror y finalmente un dolor tan profundo que resultaba físico. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, la voz apenas un susurro roto. Sofía, reuniendo una dignidad sorprendente en medio de aquella tormenta emocional, respondió con sencillez devastadora: «Te busqué, habías desaparecido, y después del accidente, después de perderlo, no tuve fuerzas para seguir buscando». La verdad, en toda su terrible simplicidad, se expandió por la habitación como una onda expansiva, transformando en un instante 15 años de resentimiento calculado en una tragedia compartida de proporciones inimaginables.
Gabriel, el hombre que había planeado meticulosamente cada aspecto de su venganza, se encontró completamente desarmado ante la magnitud de lo que nunca supo, de lo que nunca pudo llorar, de la vida que nunca llegó a conocer. Gabriel abandonó el restaurante como un autómata, sordo a los llamados y recriminaciones que lo seguían. Las calles del Madrid nocturno lo recibieron con su indiferencia habitual mientras caminaba sin rumbo, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Un hijo. Había tenido un hijo que nunca conoció, una vida que se había extinguido antes siquiera de comenzar. Cada paso por el adoquinado del centro histórico resonaba con preguntas sin respuesta, con la devastadora comprensión de que su elaborada venganza se había construido sobre una mentira que él mismo había creado. No era Sofía quien lo había abandonado por ambición o comodidad. Era él quien nunca supo la verdadera razón de su búsqueda. Desesperada, las horas pasaron mientras deambulaba por plazas y callejones, su mente reproduciendo obsesivamente fragmentos de conversaciones, detalles que ahora adquirían un significado completamente diferente. El medallón que Sofía siempre llevaba, su dedicación a niños huérfanos, la tristeza que ocasionalmente nublaba su mirada cuando creía que nadie la observaba. Todo encajaba en un rompecabezas de dolor que había estado demasiado cegado por el resentimiento para ver. El amanecer lo encontró en su ático con vistas al Parque del Retiro, un espacio que ahora le parecía tan vacío y sin alma como la vida que había construido. Gabriel se encerró allí durante días, ignorando las incesantes llamadas de sus ejecutivos, los mensajes de Carmen exigiendo explicaciones, los intentos de contacto de Mercedes. Se sumergió en un estado casi catatónico, reviviendo cada momento de los últimos 15 años bajo la nueva y terrible luz de la verdad. ¿En qué se había convertido? Había transformado un dolor legítimo en una obsesión enfermiza, dedicando su existencia entera a planificar la destrucción de una mujer que había sufrido tanto como él, quizás más. Había utilizado a Carmen, un ser inocente cuyo único pecado era ser hermana de Sofía, manipulando sus sentimientos y ofreciéndole un amor que nunca fue real. Había construido un imperio impresionante, pero ¿para qué? Para demostrar su valía a personas que ya no importaban, para llenar un vacío que ninguna cantidad de dinero o poder podría jamás satisfacer. La magnitud de su autoengaño lo abrumaba, provocándole náuseas físicas cada vez que contemplaba la persona en que se había convertido. La noticia del escándalo no tardó en filtrarse a círculos empresariales y sociales. Elena Vidal, impulsada por la indignación paterna y su propio sentido de justicia, presentó una demanda por fraude emocional contra Gabriel en el Tribunal de Madrid, alegando daños psicológicos a Carmen y a la reputación familiar. Los abogados de Gabriel le informaron de la situación, pero él apenas registró la información, sumido en un abismo de culpa y arrepentimiento que hacía insignificantes las amenazas legales. Lo que finalmente lo sacó de su aislamiento fue una carta manuscrita de Carmen, entregada personalmente por su asistente después de que ella insistiera durante días. No contenía recriminaciones ni insultos, solo una pregunta directa. ¿Hubo algún momento, uno solo, en que lo que sentiste por mí fuera real? La sencillez de la pregunta, la vulnerabilidad que revelaba, atravesó las defensas de Gabriel como ninguna acusación habría podido hacerlo. Con manos temblorosas, tomó papel y pluma para responder con la primera verdad genuina que se permitía en mucho tiempo. Sí, y eso hace que todo sea aún peor. Lo siento, aunque sé que no es suficiente. La respuesta de Carmen llegó 2 días después, junto con la noticia de que había intervenido para que su familia retirara la demanda legal. «No lo hago por ti», escribió con una claridad dolorosa. «Lo hago porque nuestra familia ya ha sufrido suficiente exposición pública
y porque creo que tu verdadero castigo será vivir con lo que has hecho. Gabriel leyó la carta repetidamente, reconociendo en cada palabra la fuerza y dignidad de una mujer a quien había subestimado gravemente. Carmen concluía mencionando algo que sacudió a Gabriel hasta la médula. Sofía mantiene un nicho simbólico en el Cementerio General de Valencia. Quizás deberías visitarlo antes de decidir qué hacer con el resto de tu vida. La información actuó como un catalizador, sacándolo finalmente de su parálisis emocional. Esa misma tarde, después de semanas de reclusión, Gabriel se duchó, se afeitó y dio instrucciones a su chofer para que lo llevara a la estación de Atocha. 3 horas más tarde, descendía del tren de alta velocidad en Valencia, con un único propósito en mente: encontrar la tumba del hijo que nunca conoció. El Cementerio General de Valencia, con sus monumentales panteones y calles arboladas, parecía un mundo aparte de la bulliciosa ciudad mediterránea. Gabriel recorrió sus senderos con paso inseguro, buscando orientación en los guardias que finalmente lo dirigieron hacia una sección más modesta, donde pequeñas lápidas y nichos se alineaban en ordenadas hileras. Fue allí donde la encontró: una sencilla placa de mármol blanco con una inscripción que le cortó la respiración. A nuestro ángel que voló antes de nacer, 12 de noviembre. No había nombre, solo una fecha, que nunca llegó a cumplirse, y un pequeño espacio para flores donde reposaba un ramo fresco de no me olvides azules. Gabriel se derrumbó de rodillas frente a aquel testimonio de pérdida, incapaz de contener el torrente de emociones que había reprimido durante semanas. Lloró como no lo había hecho desde niño, por el hijo que nunca conocería, por los 15 años desperdiciados en un resentimiento infundado, por el daño irreparable que había causado a personas inocentes. Tan absorto estaba en su dolor que no percibió la presencia que se acercaba silenciosamente por el sendero de grava, deteniéndose a pocos metros de distancia. Solo cuando una sombra cayó sobre la lápida, alzó la mirada, encontrándose con los ojos de Sofía, quien sostenía en sus manos un pequeño ramo de flores idéntico al que ya descansaba sobre la tumba. El encuentro en el cementerio transcurrió inicialmente en un silencio cargado de significado. Sofía, después de la sorpresa inicial de encontrar a Gabriel allí, se limitó a colocar su ramo de no me olvides junto al existente, arrodillándose brevemente en una oración silenciosa. Gabriel, incapaz de articular palabras que pudieran expresar adecuadamente la magnitud de su arrepentimiento, permaneció inmóvil, las lágrimas secándose en su rostro. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, con una voz serena que contrastaba con la tormenta emocional que Gabriel experimentaba. «Vengo cada semana», explicó simplemente. «A veces más, cuando los días son especialmente difíciles». No había acusación en su tono, solo una tristeza profunda y antigua, como un río que ha tallado su cauce a través de roca sólida con el paso constante del tiempo. Gabriel intentó hablar varias veces, pero las palabras parecían insuficientes, ridículamente inadecuadas frente a la magnitud de lo ocurrido. No sabía, logró finalmente articular, la voz quebrada por la emoción. «Si hubiera sabido...» Sofía lo interrumpió con un gesto suave pero firme. «Lo sé», respondió. «Esa es la mayor tragedia de todo esto. Ninguno de los dos tuvo la oportunidad de elegir con pleno conocimiento. Caminaron juntos por los senderos del cementerio, el sol valenciano filtrándose entre los cipreses mientras compartían, por primera vez en 15 años, una conversación honesta. Sofía le relató los detalles del accidente, la larga recuperación física, el dolor insoportable de perder al bebé y la imposibilidad de contactarlo cuando finalmente tuvo fuerzas para intentarlo. Gabriel escuchó en silencio,
cada palabra añadiendo una nueva dimensión de horror a la tragedia compartida que los unía. Cuando ella terminó su relato, fue su turno de hablar, de confesar la oscura espiral de resentimiento y venganza que había consumido su vida, la manera en que había convertido un dolor legítimo en algo tóxico y destructivo. No buscó justificaciones ni perdón, simplemente ofreció la verdad desnuda de su transformación, desde el joven herido que abandonó Sevilla hasta el hombre calculador que había regresado para destruir lo que no podía tener. Me convertí en alguien que no reconozco, concluyó mientras se detenían frente a la salida del cementerio. Alguien que mi madre habría despreciado, que yo mismo desprecio ahora. Sofía lo observó largamente antes de responder, como evaluando no solo sus palabras, sino la autenticidad del arrepentimiento que expresaban. Todos nos convertimos en versiones de nosotros mismos que no habríamos reconocido, dijo finalmente. Yo también me perdí después del accidente. La fundación fue mi forma de dar sentido a algo que parecía completamente sin sentido. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte donde el Mediterráneo se fundía con el cielo en una línea difusa. No puedo perdonarte por lo que le hiciste a Carmen. Eso es algo entre ustedes dos. Pero por lo que respecta a nosotros, quizás ambos necesitamos dejar de ser prisioneros del pasado. No era una absolución completa, ni Gabriel la esperaba o merecía, pero representaba la posibilidad de algo que había creído imposible, un futuro no definido exclusivamente por el dolor y el resentimiento. Se despidieron sin promesas ni planes concretos, solo con el reconocimiento tácito de que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a las elaboradas mentiras que habían construido para protegerse. Los meses siguientes fueron un período de profunda introspección y reconstrucción para Gabriel. Lo primero que hizo al regresar a Madrid fue redactar su renuncia como CEO del Grupo Mendoza, designando a su equipo directivo para gestionar las operaciones mientras él se retiraba completamente de la toma de decisiones. Vendió su lujoso ático y se trasladó a una modesta casa en las afueras de Valencia, buscando no la cercanía física con Sofía, sino la proximidad al lugar donde descansaba la memoria de su hijo no nacido. Inició terapia intensiva, enfrentando por primera vez los traumas no resueltos que habían moldeado sus decisiones durante años. El proceso fue doloroso, a menudo humillante, pero gradualmente comenzó a vislumbrar la posibilidad de una existencia no definida por el odio o la ambición desmedida. Paralelamente, estableció una fundación anónima dedicada a apoyar a mujeres que habían sufrido pérdidas gestacionales, asegurándose de que su nombre nunca apareciera asociado a la iniciativa. No buscaba redención o reconocimiento. Simplemente intentaba canalizar su fortuna hacia algo que pudiera, aunque fuera mínimamente, contrarrestar el daño que había causado. Carmen rechazó sistemáticamente todos sus intentos de contacto durante casi un año. Gabriel respetó su decisión, limitándose a enviar una carta mensual donde expresaba su arrepentimiento sin expectativas de respuesta. Fue Mercedes quien finalmente medió entre ambos, convenciendo a Carmen de que al menos leyera lo que Gabriel tenía que decir. El encuentro, cuando finalmente ocurrió, fue breve y doloroso. Se reunieron en un parque neutral, con Mercedes presente como testigo. Gabriel no intentó justificarse ni minimizar sus acciones. Simplemente ofreció una disculpa sincera y la verdad completa sobre sus motivaciones y sentimientos, incluyendo la confusión genuina que había experimentado cuando comenzó a desarrollar sentimientos reales por ella. Carmen lo escuchó en silencio, el rostro impasible, revelando poco de sus pensamientos. «No te odio, Gabriel», dijo finalmente. «Eso requeriría una energía que no estoy dispuesta a dedicarte, pero tampoco puedo perdonarte»,
Al menos no ahora. Quizás nunca. Gabriel asintió, aceptando la justicia de sus palabras. Antes de marcharse, Carmen añadió algo que lo acompañaría durante años. Espero que algún día encuentres paz. No por ti, sino porque creo que todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que hemos sido. El tiempo, ese gran sanador que opera con paciencia infinita, fue transformando gradualmente las heridas en cicatrices. 3 años después del desastroso desenlace de su plan de venganza, Gabriel había encontrado una forma de existencia que, si bien no podría describirse como feliz, al menos tenía propósito. Dividía su tiempo entre la supervisión discreta de sus inversiones filantrópicas y el voluntariado en un centro de rehabilitación para jóvenes en riesgo de exclusión social. Mantenía un contacto esporádico pero cordial con Sofía, principalmente relacionado con iniciativas que beneficiaban a la Fundación Nuevo Amanecer. Carmen, quien eventualmente había retomado su carrera como arquitecta en Barcelona, comenzaba a responder ocasionalmente a sus mensajes, aunque siempre con la distancia propia de quien no puede ni quiere olvidar completamente. En una tarde particularmente significativa, Gabriel recibió una invitación inesperada. Sofía le pedía que la acompañara en el aniversario de lo que habría sido el 18º cumpleaños de su hijo. Juntos visitaron el nicho en el cementerio, ahora adornado con una nueva placa que incluía un nombre: Gabriel Antonio Mendoza, Vidal, amado aunque nunca conocido. Mientras permanecían en silencio frente a aquel testimonio de lo que pudo ser y nunca fue, Gabriel comprendió que la verdadera redención no consistía en ser perdonado, sino en aprender a vivir honorablemente con las consecuencias de nuestras acciones, transformando el dolor en algo que, si no podía ser completamente sanado, al menos podía ser compartido y quizás, con el tiempo, comprendido.